Bien, debemos hallar la ecuación paramétrica y nos dan en este caso la ecuación general o implícita. Tengo preparado para hacerlo por varios métodos y volvemos a tener el problema que tenemos con la geometría. Muchos caminos para llegar al mismo sitio. ¿Cuál es el mejor? A gusto de cada uno. Explico, por ejemplo, dos métodos. Mirad, para los potentes de memoria. Esta es la ecuación general. Quiero hallar la ecuación paramétrica y yo sé que necesito un punto por el que pasa la recta y necesito un vector director. Si tengo los dos elementos, la ecuación paramétrica es inmediata. Método rapidísimo. Los que tienen mucha memoria recuerdan que el coeficiente de la x en la ecuación general es segunda componente del vector director. Esa recta tiene un vector director cuya segunda componente vale 5. Los que tienen mucha cabeza, mucha memoria, van a recordar que el coeficiente de la y en la general es la opuesta de la primera componente del vector. Primera componente vale 3. Ya tengo un vector director. Necesito un punto. Si tengo la general, para hallar puntos, doy valores a x y por comodidad voy a sustituir la x por 0. Desaparece. Quedaría menos 3 y más 8 igual a 0. Paso el 8 restando. Paso el 3 dividiendo. 8 tercios valor de y. Tenemos el punto. Tenemos el vector. Ecuación paramétrica de forma inmediata. La expresión paramétrica es x igual primera coordenada del punto, que es 0, más primera componente por t. Y ha de ser igual segunda coordenada del punto, 8 tercios, más segunda componente del vector multiplicado por t. Ecuación paramétrica. Para los que no tenéis esta capacidad de memorizar, deducimos. Consejo que os doy. Quien tenga una especial dificultad, repito, consejo, me llevo siempre la ecuación que me dan a su forma explícita. La forma explícita es de esta forma. Es la primera ecuación que estudiamos. Y a partir de esa ecuación sabemos buscarnos la vida. Empiezo el razonamiento. Despejo la y en la expresión. Pasito a paso me queda menos 3y igual menos 5x y menos 8. Multiplico por menos 1 la expresión. Para cambiar el signo y dejarla debidamente ordenada, llegamos a esta expresión. Despejo la y. La dejo ordenada debidamente. 5 tercios de x más 8 tercios. La dejo ordenada de esta forma para que me quede diferenciado el valor de m y diferenciado el valor de n. Tenemos la ecuación explícita partiendo de la general o implícita. Y desde la explícita, repito, nos buscamos la vida por muchos caminos, con mucha facilidad. Por ejemplo, ¿cómo hallábamos puntos partiendo de la ecuación explícita? Tabla de valores. Doy valores a x, por ejemplo, digo que x vale 0. Para x0 quedaría 0 la y más 8 tercios. Ya tengo un punto de mi recta. Punto 0, 8 tercios. Evidentemente, lo teníamos de antes. Alguien puede tomar otro valor de x. Yo nada más mirar el menos 1 es maravilloso. 5 tercios por menos 1, menos 5 tercios. Menos 5 tercios más 8 tercios, 3 tercios, que es 1. Sería otro punto muy bueno. Vamos a tomar el mismo para llegar a la misma expresión. Tenemos un punto por el que pasa la recta. Ya hemos resuelto el primer problema. ¿Cómo hallamos un vector director? Partiendo de la ecuación explícita. Varios caminos matemáticos. Primer camino. Los más potentes. El coeficiente de la x en la ecuación explícita pendiente de la recta. Esa recta tiene de pendiente 5 tercios. Los que domináis la materia sabéis que la pendiente equivale a v2 entre v1. Apaga y vámonos. El vector director de esa recta, 3,
segunda componente 5. Tenemos el vector. Para los que tenéis más dificultad, por ejemplo, yo puedo hallar un vector director de una recta si conozco dos puntos. Si mi recta pasa por esos dos puntos, voy a suponer el primer punto de coordenadas 0,8 tercios en esa posición. Voy a suponer el segundo punto en esa posición. Si tomo dos puntos de la recta, los uno y los oriento de esta forma, obtengo un vector director. Si los oriento en sentido contrario, sería otro. Componentes de ese vector. Final menos origen. Restaría, el final lo indica la flecha. Menos 1 menos 0, que es menos 1, y 1 menos 8 tercios. Efectúo la operación. Común denominador sería 3. 3 menos 8 menos 5 partido de 3. Tenemos otro vector director de la recta. Y alguno puede decir, oye, es que no da lo mismo. ¿Y qué? Nos centramos. Segundo método para hallar un vector director. Tomo dos puntos de la recta, los oriento, resto final menos origen, componentes de un vector director. Pero es que las rectas tienen infinitos vectores directores, como tienen infinitos puntos. Es decir, que nadie se mosquee si las componentes del vector director que he obtenido son distintas de este. Esos vectores seguro que son vectores directores los dos. Y para demostrarlo haríamos lo siguiente. Sus componentes deben ser proporcionales. Lo voy a demostrar. Primera entre primera, en este caso 3 entre menos 1, igual segunda entre segunda, es decir, 5 entre menos 5 tercios. Multiplicamos en cruz. Más por menos, menos. 3 por 5 tercios, 15 tercios, que es 5. Luego menos 5. 5 por menos 1 igual a menos 5. Hemos demostrado que este vector y ese vector, componentes proporcionales, es decir, tienen la misma dirección, ambos son vectores directores. Llegados a este punto, otro método para localizar puntos y vectores directores. Conocido un punto y conocido un vector director, hallamos en este caso la paramétrica. Si tomamos este punto y este vector, obtendríamos esta ecuación paramétrica. X igual primera coordenada del punto más v1 por t, en este caso menos 1t, segunda ecuación quedaría segunda coordenada del punto 8 tercios y v2 multiplicado por t, menos 5 tercios multiplicado por t. Vuelvo a repetir, distinta expresión, pero existen infinitas expresiones de la ecuación paramétrica de una misma recta. Que nadie se mosquee, dependiendo del vector director que utilicemos, obtenemos una u otra expresión. Si representáramos en un eje de coordenadas, evidentemente debemos obtener la misma recta. Ejercicio resuelto.